Pues un saludo, mis queridos hermanos y hermanas. Bienvenido una vez más a este canal Divina Misericordia Miami, transmitiendo desde nuestro santuario, nuestra casa de oración. En esta Semana Santa que estamos viviendo, en estos momentos, vamos a meditar en el día de hoy sobre el Jueves Santo. El Jueves Santo. La Sagrada Escritura nos dice que cuando se estaba acercando el día en que los judíos sacrificaban la víctima pascual, el cordero, los sumos sacerdotes y los escribas buscaban la manera de matar a Jesús, porque tenían miedo del pueblo. Y que fue entonces cuando Satanás entró en Judas Iscariote. Judas fue a tratar con los sumos sacerdotes y los jefes de la guardia, ¿verdad?, sobre el modo de poder entregárselo. Este se puso de acuerdo con ellos por 30 monedas de plata y comenzó a pensar y buscar el momento más propicio para hacerlo. Llegó este día, el jueves, y Jesús envió a Pedro y a Juan diciéndoles que fueran a preparar lo necesario para celebrar con ellos la comida pascual. Les dio instrucciones para poder llegar al lugar. Y ellos llegaron y subieron al segundo piso, a un cuarto grande y amplio, arreglado con almohadones grandes. Ellos partieron, encontraron todo como Jesús les había dicho y prepararon la Pascua. Llegada la hora, Jesús se sentó a la mesa con los apóstoles. Iba a instituir los sacramentos de la Eucaristía y del orden sagrado. Sobre la mesa se encontraban el pan y el vino. Tomó el pan, dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen, esto es mi cuerpo, coman de él, que será entregado por ustedes. Después de la cena hizo lo mismo con el cáliz, diciéndoles: este es el cáliz de mi sangre, cáliz de la nueva alianza, que será derramado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Este es el momento más grande y extraordinario en la historia de la humanidad, la institución del sacramento de la Eucaristía y consecuentemente el sacramento del orden sagrado. La mayor obra de misericordia que Dios ha realizado por nosotros, los hombres. Estábamos secuestrados por causa del pecado original de nuestros primeros padres. No teníamos acceso al paraíso, la gloria y reino de Dios. Eso era el paraíso, una prefiguración del cielo, de los cielos. Pues sus puertas se mantenían cerradas, porque el estado de pecado mortal permanecía en nuestras almas y nos tenía amarrados y atados. Teníamos que liberarnos. Y como dice San Pablo, teníamos que pagar el rescate por estar secuestrados, y ninguno de nosotros podía hacerlo por sí solo, ni aún entre todos podíamos redimirnos, salvarnos nosotros mismos. Tuvo que hacerlo la sangre de Cristo derramada en la cruz. Jesús había instituido el sacramento del bautismo para que a través de este sacramento fuéramos nosotros perdonados todos nuestros pecados, comenzando por el pecado original con el cual habíamos nacido como consecuencia y herencia del pecado de nuestros primeros padres. El bautismo, en el bautismo, nosotros somos purificados por el agua del bautismo y adoptados como hijos de Dios Padre por la unción y la gracia del Espíritu Santo. Al ser bautizados, nosotros recobramos la gracia santificante de Dios en nuestra alma.
que la habíamos perdido por el pecado original. Aunque nosotros ya no vivimos con el pecado original, seguimos siendo objetos de las tentaciones, de las mentiras, de los engaños, de los ataques de Satanás. Que como dice San Pedro dice, como un león rugiente está viendo cómo devorarnos. Nosotros seguimos pecando, pero el deseo de Dios es que todos los hombres se salven. Por eso Jesús desea quedarse con nosotros en la Eucaristía, no solo haciendo presente el sacrificio del Calvario, cuando y cada vez que se celebra una Santa Misa, sino también como alimento espiritual en el banquete eucarístico, cuando nosotros recibimos la Eucaristía, la Santa Comunión, al comulgar. Y por tanto, para comulgar necesitamos estar en estado de gracia. La gracia vence el pecado. El Señor ordena a nuestros sacerdotes, instituye el sacramento del orden sagrado y ordena a nuestros sacerdotes, ¿verdad?, para que no solo nos celebren la Santa Misa, sino también para que sean ellos instrumentos en la persona de Cristo, o sea, in persona Christi, y perdonen todos nuestros pecados en su nombre y en nombre de la Iglesia. Cristo su cabeza y nosotros sus miembros. Durante esta cena surgió una discusión sobre quién debía ser considerado como el más grande. Y Jesús les dijo, el que es más grande, que se comporte como el menor, y el que gobierna como un servidor. Porque, ¿quién es más grande? ¿El que está a la mesa o el que sirve? ¿No es acaso el que está a la mesa? Y sin embargo, yo estoy entre ustedes como el que sirve. También le dijo a Pedro, mira que Satanás ha pedido poder para zarandearlos a ustedes como el trigo, pero yo he rogado por ti para que no te falte la fe, y tú, después que hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Señor, le dijo Pedro, estoy dispuesto a ir contigo y a la cárcel y a la muerte. Pero Jesús le replicó, yo te aseguro, Pedro, que hoy antes de que cante el gallo habrás negado 3 veces que me conoces. Sabiendo Jesús que el Padre había puesto todo en sus manos y que Él había venido de Dios y volvía a Dios, se levantó de la mesa, se sacó el manto y tomando una toalla se la ató a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y empezó a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Cuando se acercó a Simón Pedro, le dijo, tú, Señor, ¿me vas a lavar los pies a mí? Jesús le respondió, no puedes comprender ahora lo que estoy haciendo, pero después lo comprenderás. No, le dijo Pedro, tú jamás me lavarás los pies a mí. Jesús le respondió, si yo no te lavo, no podrás compartir mi suerte. Entonces, Señor, le dijo San Pedro, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Después de hablar así, Jesús se levantó, levantó los ojos al cielo diciendo, Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti. Ya que le diste autoridad sobre todos los hombres, para que Él diera vida eterna a todos los que tú les has dado. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Esta es su oración sacerdotal por sus apóstoles. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque son tuyos.
Todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío, y en ellos he sido glorificado. Ya no estoy más en el mundo, pero ellos están en él y yo vuelvo a ti. Pero ahora voy a ti, y digo esto estando en el mundo para que mi gozo sea el de ellos y su gozo sea perfecto. Yo les comuniqué tu palabra y el mundo los odió porque ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te pido que los saques del mundo, Padre, sino que los preserves del maligno. Conságralos en la verdad. Tu palabra es verdad. Así como tú me enviaste al mundo, yo también los envío al mundo. No ruego solamente por ellos, sino también por los que, gracias a su palabra, creerán en mí. Que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Padre, quiero que los que tú me diste estén conmigo donde yo esté, para que te contemplen, para que contemplen la gloria que me has dado, porque ya me amabas antes de la creación del mundo. Les di a conocer tu nombre y se lo seguiré dando a conocer para el amor con que tú me amaste entre ellos y yo también esté en ellos. Al terminar la cena, enseguida Jesús salió y fue como de costumbre al monte de los olivos, seguido de sus discípulos. Cuando llegaron les dijo: oren para que no caer en la tentación. Después se alejó de ellos de rodillas, oraba y decía: Padre, si quieres, aleja de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo que lo reconfortaba. En medio de la angustia, él oraba más intensamente y su sudor era como gotas de sangre que corrían hasta el suelo. Después de orar se levantó, fue hacia donde estaban sus discípulos y los encontró adormecidos. Jesús les dijo: ¿por qué están durmiendo? Levántense y oren para no caer en la tentación. Todavía estaba hablando cuando llegó una multitud encabezada por el que se llamaba Judas, uno de los 12. Este se acercó a Jesús para besarlo y Jesús le dice: Judas, ¿con un beso vas a entregar al Hijo del Hombre? Los que estaban con Jesús, viendo lo que iba a suceder, le preguntaron: Señor, ¿usamos la espada? Y uno de ellos hirió con su espada al servidor del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Pero Jesús, tocando la oreja, lo curó. Después le dijo a los sumos sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido a arrestarlo: ¿soy acaso un ladrón para que vengan con espadas y palos? Todos los días estaban con ustedes en el templo y no me arrestaron. Pero esta es la hora de ustedes y del poder de las tinieblas. Los sumos sacerdotes y todo el Sanedrín buscaban un falso testimonio contra Jesús para poder condenarlo a muerte, pero no lo encontraron, a pesar de haberse presentado numerosos testigos falsos. Jesús estaba ante ellos, frente a ellos. Finalmente se presentaron 2 que declararon: este hombre dijo: yo puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. Entonces el sumo sacerdote, poniéndose de pie, le dice a Jesús: ¿no respondes nada? ¿Qué es lo que estos están declarando contra ti? Pero Jesús callaba. El sumo sacerdote insistió: te conjuro por el Dios vivo a que me digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y Jesús le respondió: tú lo has dicho. Además, les aseguro que de ahora en adelante verán al Hijo de Dios, al Hijo del Hombre, sentarse a la derecha del Todopoderoso y venir sobre las nubes del cielo.
Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: «¡Has blasfemado! ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Ustedes acaban de oír la blasfemia. ¿Qué les parece?». Y ellos respondieron: «Merece la muerte». Pedro lo niega. Mientras tanto, Pedro estaba sentado afuera en el patio. Una sirvienta se acercó y le dijo: «¿Tú también estabas con Jesús el Galileo?». Pero él lo negó delante de todos, diciendo: «No sé lo que quieres decir». Al retirarse hacia la puerta, lo vio otra sirvienta y dijo a los que estaban allí: Este es uno de los que acompañaban a Jesús el Nazareno». Y nuevamente Pedro negó con juramento: «Yo no conozco a ese hombre». Un poco más tarde, los que estaban allí se acercaron a Pedro y le dijeron: «Seguro que tú también eres uno de ellos, hasta tu acento te traiciona». Entonces Pedro se puso a maldecir y a jurar que no conocía a ese hombre. Enseguida cantó el gallo y Pedro recordó las palabras que Jesús le había dicho: «Antes que cante el gallo, me negarás 3 veces». Y saliendo, lloró amargamente. Los hombres que custodiaban a Jesús lo ultrajaban y lo golpeaban, y tapándole el rostro le decían: «Profetiza, ¿quién te golpeó?». Y proferían contra él toda clase de insultos. Y así, mis queridos hermanos, terminamos con esta meditación del Jueves Santo. Digamos juntos: Jesús, en ti confío.